Paloma, comenzamos contigo porque hablábamos fuera de cámara de que el libro estaba escrito con mucho sentimiento, con mucha carga e inteligencia emocional, que no parecía un libro escrito sobre el rencor de una época, ni sobre la ira, ni sobre ni siquiera la crítica. Pues es que Ramiro Santiesteban así lo quiere, así lo requiere, porque su padre Nicasio siempre le inculcó que el odio no conlleva nada, que no hay que olvidar, pero sí que hay que perdonar. Y yo lo he hecho a través de sus ojos, ¿no? Y me he metido en su cerebro para intentar plasmar sus sentimientos, lo que él quería que yo dijera, que yo contara en esta historia. Y yo creo, y él también me dice, y tú me dices ahora que lo he conseguido, pues mira, qué satisfacción para mí. Una historia, don Ramiro, muy bien contada, que todos hemos entendido y que todos hemos vivido, pero yo me pregunto si no ha sido para usted un poco una forma de metabolizar una época difícil, de tomar distancia y ver las cosas de otra manera. No, no creo que debo tomar distancia, al contrario, son cosas que las debemos recordar para que las generaciones venideras no hagan lo posible para que lo que yo he vivido no se lo va a realizar. Es mi único deseo, es ese. No. Vivimos en una época, don Ramiro, donde incluso eso se está cuestionando. Hay muchas noticias en la televisión que vemos, nuevas generaciones que se atreven incluso a negar que aquello ocurrió, que esos campos de concentración existieron. ¿Qué opina una persona como usted cuando les oye hablar de esta manera? Para mí, personas que no se les puede dar crédito, porque es ya, no sé, una barbaridad querer negar esas cosas hoy en día, que toda la gente que se quiere interesar está al corriente. Hay libros, hay escritores que han escrito, la prueba, el libro que ha hecho nuestra amiga Paloma, todo eso recuerda el pasado. Y yo creo que, yo me doy cuenta naturalmente que hay muchos jóvenes hoy en día que, eso, para mí, y no se dan cuenta que podría volver a ocurrir. Y que a ellos, a estos jóvenes, de trabajar para que esto no vuelva más a ocurrir. Porque, no sé, seguramente que tú conoces la historia, lo mismo que yo, de lo que ha ocurrido, y pensarás como yo también, lo mismo, porque... Una de las cosas que se nota cuando se lee el libro, Paloma, es un poco la soledad de una persona, sobre todo que no solamente está en un campo de concentración con el sufrimiento que eso conlleva, sino que además está renegada de su propia patria y posiblemente incluso de algunas facciones de su propia familia, ¿no? Este sufrimiento yo creo que no se puede ni siquiera expresar en un libro como este, ¿no, Paloma? Yo supongo que Ramiro esto te lo puede contestar mejor que yo. Yo supongo, además, para mí escribir estas vivencias, estos sentimientos que debía tener en Ramiro durante toda la trayectoria de su vida, ha sido prácticamente lo más doloroso, el sentirse apátrida siendo español, el que no se le reconociera su nacionalidad, como tú bien dices, había partes de su familia que pertenecían a otro sector de la población que no era el republicano y supongo que sí, que esto le ha hecho mucho daño, ¿no, Ramiro? Sí, hace daño, pero en fin, hoy en día ya he dicho varias veces que perdono y no olvido. Bueno, considero que nosotros los que hemos sufrido, debemos perdonar y hacer lo posible de que no vuelva a ocurrir. Pero hay cosas, naturalmente, que mismo en las familias que aún lo toman un poco y que nos interesan, o que sé que, bueno, en mi familia no ha ocurrido, porque todos me han apoyado y me sostienen aún hoy. Pero conozco casos que mismo las familias pues están de acuerdo con lo que se ha hecho con ellos. Y eso es una cosa que no debemos de olvidar. Y cuando todo está perdido, o sea, cuando una persona es expulsada de su país, cuando una persona está maltratada en un país extranjero, cuando incluso la propia familia no comprenden la ideología de una persona y el por qué hace las cosas, aparece una mujer que es como una tabla de salvación, ¿no? Bueno,
como usted lo ha dicho bien, ¿no? Es una tabla de salvación. Para mí ha sido, mi mujer es una tabla de salvación porque después de haber pasado por un campo como Mauthausen, encontrarse solo. Yo me encontraba en Francia solo, mi padre murió nada más llegar a París, mi hermano también se fue un año después, quiso ir a ver a mi madre, lo mataron en los Pirineos, se me quedé solo en París. El único apoyo que me quedaba era mi mujer. Hoy tengo un hijo y me siento un hombre feliz y querido por la familia. ¿Qué es lo que me faltaba? Nos faltaba ese cariño que yo no he tenido cuando tenía mi juventud. Con 15 años yo tuve que salir corriendo, aunque me ha faltado ese cariño de mi madre y aún hoy lo siento. Paloma, ¿cómo tratas este personaje en el libro? ¿Que es un personaje bisagra o es un personaje totalmente fundamental, la señora de Ramiro? Nini es la persona que le salva la vida a Ramiro, que no quiero decir la vida física, porque él ya había salido del campo de exterminio, afortunadamente había sobrevivido al infierno, cosa que otros de sus compañeros no consiguieron, porque como bien sabes entraron cerca de 10.000 y salieron 1.200, 1.300. Él había conseguido salir de aquel infierno, repito, pero psíquicamente no había salido del infierno. Entonces, conocer a Nini significó el salir ya, definitivamente, porque le recuperó la vida, o sea, le convirtió en un hombre feliz de nuevo y con recuerdos terribles, porque claro, tenía muchas carencias de su familia en Laredo, que ya habían vuelto de Normandía a Laredo, sus hermanos pequeños, fundamentalmente la ausencia de su madre, de Silvina, que su madre sí que está presente en cada momento de su vida en el campo, en los campos de internamiento franceses durante toda su trayectoria, desde que se tienen que separar tan bruscamente y tan brutalmente. Silvina está presente en la vida de Ramiro y lo sigue estando además ahora. Pero Nini es fundamental, o sea, además yo creo que la historia de amor de Ramiro y Nini es una historia la más bonita que yo he visto en el cine ni en ninguna novela, es una historia tan verdadera y tan auténtica y tan fortalecida que me parece preciosa. No sé si a ti sí te ha parecido igual, pero me parece una historia maravillosa. Y sobre todo lo que decíamos antes, muy bien contada. ¿Quería decir algo, Ramiro? Sí, quería simplemente añadir a lo que ya he dicho, que lo que peor me ha sabido, que aún lo siento, es que Franco me quitó mi nacionalidad. He vivido apátrida con un pasaporte de apátrida muchísimos años. Reconozco que Francia reconoció muy bien lo que habíamos sufrido los españoles en Francia y que consideraban que era culpa de ellos un poco también porque no supieron defenderse como tenían que haberlo hecho durante la guerra. Hoy me siento ya, bueno, un poco satisfecho, feliz que veo cómo se han terminado las cosas. Pero me queda ese punto de mi patria, que me abandonó cuando verdaderamente yo tenía necesidad de ella. Después no lo he necesitado, pero en fin, eso es lo que más he sentido en mi vida. Don Ramiro, me pregunto si usted, ya con sus años, con su experiencia y después de ser feliz, porque ahora es feliz, tremendamente feliz en lo personal, ¿considera que se ha hecho justicia histórica en España? ¿Qué? ¿Justicia histórica se ha hecho o todavía no? No, para mí en España la justicia no se ha hecho. Primeramente, tendrían que empezar por hacer la historia de España hoy. Porque no he visto en ningún sitio en la historia de España lo poco que se habla de la guerra civil, eso está hecho por Franco. Ese era el único responsable de 1 millón de muertos que ha habido en España. Eso no tenía que existir. Hoy en día, no sé, las nuevas generaciones españolas tenían que trabajar para que esa historia se haga real hoy en día y que se hable lo que pasó en la guerra. No tenemos nada que esconder. Don Ramiro, ¿qué me diría usted si yo le dijera ahora datos tan flagrantes como que un porcentaje altísimo de nuestra juventud no sabe
qué es lo que ocurrió en nuestra historia reciente. Pues es lo que yo le quería decir anteriormente, que la juventud española no está al corriente de lo que ha ocurrido, ni quién son los responsables. Eso es lo más grave. Porque yo considero, y me repito, que Franco tenía que haber sido juzgado, él y sus cómplices, porque un militar que se manifiesta contra el gobierno que le está pagando, las leyes militares son claras. Inmediatamente debe ser fusilado. A Franco ni siquiera se le ha juzgado. Y eso es una cosa que en España, no sé, han puesto como una chapa para olvidar todo eso. Y eso nos hace mucho daño porque teníamos que haber hecho un estudio de lo que ha pasado y poner las responsabilidades de cada uno. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién se relevó contra un gobierno? Que hoy en día los jóvenes, ninguno. Le puede usted preguntar a cualquier joven de menos de 18 años y la mayoría no saben contestar. Afrontar nuestra propia realidad, ¿verdad, don Ramiro? Y hacer la historia de España, que no se ha hecho. Porque desde la guerra de España, la historia la misma, al contrario, la que hizo Franco. Es lo que existe aún en España hoy en día. Y a mí me gustaría preguntarle, aunque nos vayamos en una pregunta del libro, a mí me gustaría aprovechar que está usted aquí y con esta mente tan lúcida y tan capacitada para que nos analice el momento actual. ¿Cómo cree que está ahora España? Y háganos un poquito de futurólogo y díganos hacia dónde casi vamos haciendo lo que estamos haciendo. Lo primero que me extraña es el comportamiento de los españoles. Porque cuando hablamos de este tema, bueno, no hablemos, eso es del pasado. Pero, señor, las cosas, si queremos que no vuelvan, tenemos que sacarlas a la luz y sacar las responsabilidades. Aunque, como he dicho, yo no soy vengativo, perdono, pero no olvido. Y es lo que se tenía que hacer en España, poner lo que ha ocurrido. Ha habido una guerra civil. ¿Quién fue el responsable de esa guerra civil? Que tienen más de 1 millón de muertos. Eso no tenemos que dejarlo en silencio. Pero digo, hoy en día nadie en España, no veo que nadie se ocupa. Parece que hayan esto, un pacto de no toquemos este tema, pasemos así, se terminó. No estoy de acuerdo. Y si yo le nombro ahora la palabra crisis, o sea, es que me parece que claro, si yo le digo la crisis que estamos viviendo, pues un poco como que usted incluso se reirá, ¿verdad? ¿Cómo estamos? La crisis que decimos, estamos todos con un pánico terrible con la crisis. ¿Cómo se vive esto con sus experiencias de años? Pues yo, con la disculpa de la crisis, mientras hablamos de la crisis, no hablamos del resto. Creo que es la realidad. O sea que no sé si son los que nos gobiernan hoy o quién, pero parece que tengan interés a que todo eso que hemos pasado y todo que se olvide. Y hablamos ahora de la crisis, de otro, pero tienen un problema, que es la guerra civil de España, que nunca se ha aclarado. Y yo no estaré realmente satisfecho mientras que no vea una historia de España donde se hable de la guerra de España, ¿no? De la guerra civil, de lo que ha ocurrido, y que sepan los españoles quiénes eran los responsables. No pido ahora fusilar a no, nunca lo he pedido. Pero que se sepa quién son los responsables, nada más. Una reivindicación absolutamente legítima. Paloma, creo que tienes otro libro. La segunda parte. No, yo me he quedado muy satisfecha con esto. Yo quería dar voz y dar la palabra a todos nuestros compatriotas que murieron allí y a los que no murieron, y a las familias, a las viudas, a los hijos. Me parece que son los grandes olvidados, como bien dice Ramiro, y los grandes desconocidos en la historia. Y bueno, se ha hablado del nazismo millones de veces, de los judíos, del holocausto, de polacos, de gitanos, pero de los españoles no se habla, no se ha hablado nunca. Y yo quería que se hablara y estoy empeñada en que se siga hablando. Una segunda... Sí, don Ramiro. No, simplemente quería decir de que se habla. Tengo mucho a decir también. Por ejemplo, yo he pertenecido a una federación de deportados e internados. Terminé, quizás desgraciadamente, por ser el último presidente que ha estado en esa asociación. Y bueno, en España teníamos, cuando hemos creado nosotros en Francia esa asociación, en España teníamos un montón de viudas que estaban muriendo en las cárceles
o de hambre. Ningún gobierno ha hecho nada por esas mujeres. Nosotros, que éramos, que no representamos más que los refugiados españoles, ¿eh? Y hemos logrado llevar al gobierno alemán a pleito. Nos costó 3 juicios, pero lo ganamos. Y desde entonces, esas viudas cobran todas una pensión en España. Que tampoco en España han explicado el porqué. Porque yo fui la mascarada que presentó en el ABC, lo leí, que no sé si lo tengo aún en España ese ABC, publicaban cuando la primer viuda en España cobró ese dinero de Alemania. Ahí tenía el cura, en un pueblecito de Andalucía, el cura, el alcalde, los caciques ahí, ¿eh? Bueno, hizo una propaganda formidable, diciendo, el ABC lo publicó, que esa era una viuda de un español que se había ido allí a trabajar por los alemanes durante la guerra. Y que el gobierno alemán, en recompensa de su marido que había muerto en un bombardeo, que daba esa pensión a su mujer. Cosa más falsante no puede existir, porque hemos sido nosotros 4 gatos, con la ayuda de un abogado alemán que estaba refugiado ya antes de la guerra en Francia. Ese nos ayudó mucho, ¿eh? Y lo logramos. Pero en España nunca se ha hablado de esto, no, al contrario, continúan. Tú escribiste al director de ABC de aquel momento para que rectificara la noticia y jamás lo rectificó. Claro, eso, que en España hay muchas cosas que se ignoran y que se han quedado ahí tapadas. Realmente necesitamos una gran revisión. No, porque para mí esa cuestión era un insulto para ese hombre que había muerto. Hacerle pasar que había ido a trabajar para ayudar a Alemania que le había matado a él. Nuestros muertos están todavía muy presentes, pero de todas formas, Paloma, 2 ediciones, la segunda edición del libro. Eso quiere decir que el tema interesa, que la gente, porque, vamos a ver, ha sido todo un triunfo. Sí, porque fíjate, salimos el día 14 de septiembre y la segunda edición se ha vuelto a reeditar a los 10 días. O sea que enseguida, y no salió con pocos ejemplares, salió con cerca de 9.000 ejemplares. O sea que yo creo que sí, que vamos por buen camino. Ojalá que se siga hablando de este tema, ojalá, a mí me encantaría, la verdad. Una persona que perdona pero no olvida, y una periodista, una gran periodista que está dispuesta a que aquí no olvidemos para nada. Muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte. Siga en su lucha porque le vamos a seguir, don Ramiro. Muchas gracias a usted que se interesa este tema y hacerlo saber a la juventud venidera. Gracias, Paloma, porque necesitamos gente como tú. Muchas gracias a ti, Gemma, por ser tan buena periodista y tan amiga. Gracias. No conocemos a Mimi, la conoceremos en las fotos y algún día hablaremos con ella, prométemelo. Ojalá que ella quiera. Nini, desde luego, es encantadora y se presta a todo, la verdad, así que lo vamos a conseguir, seguro. Muchas gracias a los dos. Gracias. Ya está. Qué bien. Oye, muy bien, ¿no? Sí, sí. Hemos... Vamos corriendo. Ya está Ha estado muy bien. Es un encanto de chica, además es muy buena periodista, lleva muchos años también, tiene unas fotos estupendas, tiene su propia empresa, ha montado una empresa de comunicación entre los dos, fantástica. Bien, porque a mí yo no es... Sí, muy bien. Con el micrófono no hay problema, el micrófono no coge nada. Esto se ve en todas partes, en Francia, en Alemania, en Rusia, Además, tenemos el punto de estadounidenses y en Francia tenemos muchos lectores, en el norte de Europa, pero van a que se vaya. ha sido una muy buena entrevista. Porque ha sido distinta a todas. Ahora las preguntas han sido distintas. me alegra. Además es que ella es, bueno, claro, es una becada. Yo me cago cuando me tengo que entrevistarla a ella. De verdad que sí. De verdad que sí. De verdad que es un monumento, guapo. Que vaya vida llevado. Oye, nos entretenemos más porque vais a Qué lástima. Es una pena que no. Muchas gracias.